La luz es una forma de energía que se transmite por medio de ondas electromagnéticas a una velocidad de 300.000 km por segundo, y solo una parte de esta radiación electromagnética puede ser percibida por el ojo humano. A la luz se la puede producir de varias maneras, como por ejemplo, calentando hasta la incandescencia cuerpos sólidos o gases, que es el funcionamiento de las lámparas incandescentes, en cuyo caso se obtiene además energía calorífica, generalmente en forma de pérdida. O bien se puede obtener también energía luminosa por medio de una descarga eléctrica entre dos placas de material conductor sumergido en un gas ionizado o en un vapor metálico de mercurio o de sodio. Este es el fundamento de las lámparas de descarga. En todos estos casos, a los manantiales luminosos ha de proporcionárseles energía calorífica o eléctrica, que se transforma en energía luminosa. Así, en una lámpara eléctrica se consume energía eléctrica. En una lámpara de gas se consume energía química, que suministra el gas, y así por los diferentes tipos de lámparas. Para definir las magnitudes luminosas, tendremos que disponer de una fuente luminosa que proporcione luz, así como de los objetos que se van a iluminar. Ahora estaremos explicando algunas magnitudes luminosas. Temperatura del color. Considerando el cuerpo negro como radiante, teóricamente perfecto, este va cambiando de color a medida que vamos aumentando su temperatura, adquiriendo al principio el tono de un rojo sin brillo, para luego alcanzar el rojo claro, el naranja, el amarillo, el blanco azulado y finalmente el azul. De esta idea nace la temperatura del color y se utiliza para indicar el color de una fuente de luz por comparación de esta con el color del cuerpo negro a una determinada temperatura. Así, por ejemplo, el color de la llama de una vela es similar al de un cuerpo negro calentado a 1800 grados Kelvin, por lo que se dice que la temperatura de color de la llama de una vela es de 1800 grados Kelvin. La temperatura de color solamente puede ser aplicada a aquellas fuentes de luz que tengan una semejanza con el color del cuerpo negro, como por ejemplo la luz del día, la luz de las lámparas incandescentes, la luz de las lámparas fluorescentes, etc. El color de las lámparas de vapor de sodio no coinciden con el color del cuerpo negro a ninguna temperatura, por lo que ni pueden ser comparadas con él ni se les puede asignar ninguna temperatura de color. La temperatura de color solo se mide para luces blancas en todas sus tonalidades, cálidas, neutras o frías. Los blancos cálidos están entre los 2000 hacia los 1800 grados Kelvin. Los blancos neutros se ubican entre los 4000 a 5500 grados Kelvin y los blancos fríos por encima de los 6000 grados Kelvin. Como vemos, una lámpara incandescente común tiene 2700 grados Kelvin. Así se emite una luz cálida. Una lámpara fluorescente está entre los 4000 a 6500 grados Kelvin, lo que lo hace una luz neutra. Los efectos de la temperatura en las personas. Los colores cálidos nos hacen relajarnos y los colores fríos hacen que nos concentremos. Flujo luminoso es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa y se puede definir de la siguiente manera. Flujo luminoso es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente de luz dentro del espectro visible durante un segundo en todas direcciones y que produce
una sensación luminosa en el ojo humano. Esta magnitud se mide en lúmenes. Su símil hidráulico. Se puede comparar el flujo luminoso con una cantidad de agua que sale de un grifo o de una ducha en un segundo. Ejemplos de flujos luminosos. Podemos comparar el flujo luminoso de una lámpara compacta fluorescente de 20 watts de potencia con una lámpara incandescente común de 100 watts de potencia. La lámpara de 20 watts de potencia tiene un flujo luminoso de alrededor de 1250 a 1350 lúmenes, mientras que la lámpara incandescente común de 100 watts de potencia emite 1350 lúmenes, lo cual las hace iguales en flujo luminoso. Rendimiento luminoso o eficacia luminosa. El rendimiento luminoso de una fuente de luz indica el flujo que emite la misma por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. Indica el rendimiento de una lámpara o de una luminaria. Por lo tanto, cuanto mayor sea la eficacia luminosa, más económico resultará el empleo de la fuente luminosa. Su unidad de medida es el lumen sobre vatio cuadrado. Símil hidráulico. Se puede comparar la eficacia luminosa con la relación entre la cantidad de agua que arroja una bomba salvando un desnivel determinado y la potencia eléctrica necesaria para hacerla funcionar. Nivel de iluminación. El nivel de iluminación o iluminancia se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Su unidad de medida es el lux. A su vez, el lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 metro cuadrado cuando sobre ella incide uniformemente repartido un flujo luminoso de 1 lumen. El nivel de iluminación es la magnitud utilizada con mayor frecuencia para evaluar la cantidad de luz existente en los puestos de trabajo. Para ello se toman como referencia las tablas de niveles de iluminación existentes para distintos tipos de actividades. Símil hidráulico. Se puede comparar al nivel de iluminación con la cantidad de agua por unidad de superficie. Ejemplos de niveles de iluminación. Mediodía en verano, 100.000 lux. Mediodía en invierno, 20.000 lux. Oficina bien iluminada, 400 a 800 lux. Calle bien iluminada, 20 lux. Luna llena con cielo claro, 0,25 a 0,50 lux. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa es el flujo luminoso radiado por una fuente de luz concentrada en una dirección determinada. Es la relación que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considerada y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereoradianes. La unidad de medida de la intensidad luminosa se expresa en candelas. El estereoradian se define como el ángulo sólido que corresponde a un casquete esférico, cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera. Muchos modelos de lámparas emiten su flujo luminoso en todas las direcciones. Sin embargo, en las lámparas llamadas reflectoras, la magnitud que nos indica sobre la cantidad de luz emitida o irradiada no es el flujo luminoso, sino la intensidad luminosa, ya que el reflector de la lámpara coincida que la luz se emita en una dirección determinada, permitiendo la concentración de la luz. Símil hidráulico. Se puede comparar a la intensidad luminosa con un chorro de agua en una dirección dada. Además, otro concepto muy importante es la apertura de haz de una lámpara. La apertura de haz de una lámpara reflectora se expresa en grados y es un ángulo que determina la concentración y dispersión de la luz emitida por una lámpara. Un haz muy angosto o estrecho concentrará más la luz y conforme se aumenta el ángulo de apertura, se tendrá menor concentración de luz. Un haz ancho se requerirá para ciertos tipos de iluminación general de un área específica a corta distancia, mientras que un haz angosto se requerirá para iluminación de acentuación o cuando la distancia del objeto a iluminar es relativamente grande.
Ejemplos de intensidad luminosa de ciertas lámparas. Podemos comparar la intensidad luminosa de una lámpara dicroica incandescente halógena de 50 vatios con haces de apertura de 36 grados y 60 grados. Podemos ver que la lámpara dicroica de 50 vatios con un haz de luz de 36 grados tendrá mayor intensidad luminosa, en este caso de 2200 candelas. Si el haz de apertura se abre a 60 grados, la intensidad luminosa disminuirá a 1100 candelas. Entonces, si la potencia de una lámpara reflectora es la misma, siendo también dos lámparas de la misma naturaleza, a mayor apertura de haz, menor será la intensidad luminosa. El ejemplo número 2 que podemos ver es la comparación de la intensidad luminosa de una lámpara dicroica incandescente halógena de 35 vatios con un haz de apertura de 25 grados, con una lámpara dicroica LED de 7 vatios con una haz de apertura de 25 grados. Notamos que el haz de apertura es la misma y las potencias diferentes. Sin embargo, la intensidad luminosa es la misma, lo cual indica que la lámpara dicroica LED es más eficiente que la lámpara dicroica incandescente halógena. Es decir, pagamos menos energía por usar una lámpara LED para alumbrar lo mismo que una lámpara dicroica convencional. Algunos ejemplos de intensidad luminosa. Lámpara para faro de bicicleta sin reflector es igual a una candela, y un faro marítimo, el centro del haz, es igual a 2 millones de candelas. Luminancia. La luminancia o brillo fotométrico es la magnitud que sirve para expresar el brillo de las fuentes de luz o de los objetos iluminados, y es la que determina la sensación visual producida por dichos objetos. Esta magnitud es de gran importancia para evaluar el grado de deslumbramiento. Es la relación entre intensidad luminosa por unidad de superficie perpendicular a la dirección de la luz. La luminancia se puede expresar en candelas metros cuadrados o en candelas centímetros cuadrados. Una candela centímetros cuadrados equivale a 104 candelas metros cuadrados. Símil hidráulico. Se puede comparar a la luminancia con las salpicaduras de agua que rebotan de una superficie. La cantidad de agua que rebota depende de la capacidad de absorción de la superficie. Medida de luminancia. La medida de luminancia se realiza por medio de un aparato especial llamado luminasímetro o nitrómetro. Se basa en dos sistemas ópticos, uno de dirección y otro de medición. El de dirección se orienta de forma que la imagen coincida con el punto a medir. La luz que llega una vez orientado se ve convertida en corriente eléctrica y recogida en lectura analógica o digital, siendo los valores medidos en candela metros cuadrados. Eficiencia. Es el flujo luminoso que sale de una luminaria y el emitido por la lámpara. Se representa mediante la letra N. La eficiencia luminosa de una luminaria depende de, entre otros, de los siguientes factores: los materiales empleados en la construcción de la luminaria, particularmente su característica de reflexión, la forma constructiva de la luminaria, incluyendo la técnica utilizada para proteger y montar la fuente luminosa, las condiciones de su instalación, el mantenimiento de la luminaria, es decir, el estado de conservación de las características iniciales. Un ejemplo: un mal mantenimiento y una falta de limpieza hace que éste decaiga sensiblemente. El rendimiento es la relación entre el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia eléctrica absorbida por la misma. La eficiencia se expresará, por lo tanto, en lúmenes por vatio. Las lámparas van perdiendo potencia luminosa con el tiempo, es decir, que envejecen. Llamaremos vida útil o duración útil de una lámpara al tiempo transcurrido para que el flujo luminoso de una lámpara haya descendido un 80% del flujo inicial. Luego se verá la eficiencia de cada lámpara en particular. Reproducción de colores. Uno de los puntos más importantes en la decoración del ambiente es la armonía y la combinación de colores. Sin embargo, esto puede ser perjudicial si usted no escoge las lámparas adecuadas. La reproducción de colores de una lámpara es medida por la escala llamada IRC, que quiere decir Índice de Reproducción de Colores.
Cuando más próximo este índice esté al 100%, más eficientes los colores serán vistos en la decoración. Esto ocurre porque, en realidad, lo que observamos es el reflejo de la luz que ilumina los objetos, ya que en la oscuridad no vemos los colores. La luz es compuesta por los 7 colores del arco iris, y los pigmentos contenidos en los objetos tienen la capacidad de absorber determinados colores y reflejar otros. Por lo tanto, la cualidad de reproducción de los colores de la lámpara utilizada va a influir directamente en los colores de la decoración, alterando o manteniendo los colores escogidos. Un ejemplo claro de esto es cuando compramos ropa en un almacén y después, cuando la vestimos durante el día, percibimos que el color no era exactamente aquel que nos parecía haber visto. La capacidad de la lámpara para reproducir bien los colores, la IRC, es independiente de su temperatura de color. Existen tipos de lámparas con 3 temperaturas de colores diferentes y mismo IRC. En una residencia debemos utilizar lámparas con buena reproducción de colores, o sea, un IRC arriba de 75, pues el color es fundamental para el confort y belleza del ambiente. Otras magnitudes que podríamos resaltar sería el coeficiente de utilización, es la relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo emitido por una fuente luminosa. La reflectancia, relación entre el flujo reflejado por un cuerpo con o sin difusión y el flujo recibido. Absortancia, relación entre el flujo luminoso absorbido por un cuerpo y el flujo recibido. Transmitancia, relación entre el flujo luminoso transmitido por un cuerpo y el flujo recibido. Factor de unidad de medida, relación entre la iluminación mínima y la media de una instalación de alumbrado. Factor de uniformidad extrema, relación entre la iluminación mínima y máxima de una instalación de alumbrado. Factor de uniformidad longitudinal, relación entre la luminancia mínima y máxima longitudinal de una instalación de alumbrado. Factor de uniformidad general, relación entre la luminancia mínima y media de una instalación de alumbrado. Factor de mantenimiento, coeficiente que indica el grado de conservación de una instalación. Curvas fotométricas. Cada lámpara luminaria se caracteriza por una distribución particular de flujo luminoso. Por ejemplo, la distribución de flujo luminoso de una lámpara normal de incandescencia es la que indica la imagen. Observe que la intensidad luminosa es máxima entre los 30 y 60 grados respecto del eje y casi nula por encima del casquillo. Nivel de iluminación. Cuando se trata de iluminación general, se toma como referencia el nivel de iluminación de un plano horizontal situado a la altura de 0,80 y 0,90 metros sobre el suelo, altura de una mesa de trabajo. La elección del nivel de iluminación es fundamental para obtener una buena visión en base de estudios y experiencias llevados a cabo. Se han definido los niveles de iluminación aconsejables según los diversos ambientes. Al establecer los niveles de iluminación, debe tenerse en cuenta que el flujo luminoso emitido por las lámparas decrece con el tiempo, no solo en función de su promedio de vida, sino también a causa del depósito de polvo y suciedad que tiene lugar sobre ellas. Lo mismo puede decirse de las luminarias, por ejemplo, pérdida de refulgencia o alteraciones de color en las superficies reflectantes, pérdida de transparencia de las pantallas, etc. Recuérdese, además, que la visión es un hecho subjetivo. Así, por ejemplo, el nivel de iluminación necesario para una persona de 60 años es unas 5 veces superior al adecuado para un hombre de 40 años y 10 veces al de un niño de 10 años. Desde luego, esto es válido para niveles bajos de iluminación. A niveles elevados, las diferencias se atenúan sensiblemente. Actualmente se tiende a elevar los niveles de iluminación. Por otro lado, no está permitido descender por debajo de los determinados límites, para así no incurrir en una infracción de las disposiciones legales acerca de la higiene de seguridad en el trabajo. Una buena iluminación permite reducir los accidentes de trabajo y facilita la concentración. Por ejemplo, al pasar de una iluminación de 90 a 500 lux, se puede aumentar la capacidad de atención en un 15% y la seguridad y velocidad en el cálculo un 5%. Sin embargo, no basta con establecer un buen nivel de iluminación de acuerdo con las exigencias del local, sino que se debe también tratar de obtener una buena distribución de la luz. Esto depende de la relación entre la altura que se hallan situados en los centros luminosos y la distancia que los separa.